Es compositora e intérprete. Seguramente la identifican mucho con el tango y la milonga, aunque fue carnavalera y también integró bandas con grandes músicos, como con El Príncipe. Es además casi antropóloga y hoy nos visita en La Letra Chica Maya Castro. Cuando mi padre se iba a trabajar, le agarraba su guitarra y la usaba de tamboril y grababa cosas. Teníamos un grabador, entonces yo me ponía a grabar y tocaba y cantaba arriba canciones que inventaba yo. Esas grabaciones las tengo, son muy divertidas. Mi padre toca la guitarra, entonces lo que hacía mucho él era tocar la guitarra y que yo inventara melodías y letras. Primero me costó animarme a decidirme qué es lo que quería hacer realmente como cantante solista. Siempre estuve vinculada a proyectos de otros y bueno, cuando tenía 25, 26 años dije, bueno, voy a arrancar mi proyecto solista, voy a empezar a cantar tales canciones y dentro de ese repertorio había mucho tango. Y siempre me gustó, sí, escuchar a los demás, pero bueno, estar clara y firme en el camino que yo había elegido. Entonces, bueno, hay un momento que tenés que decir, bueno, este es mi camino y por ahí voy a ir. La Antimurga BCG fue tremenda escuela para mí, ayudarme a crecer arriba del escenario, a la postura arriba del escenario, hasta cosas básicas que conservo hasta el día de hoy, como cuando te subís a un escenario, hacia dónde mirar, quizás para sacarte un poquito los nervios cuando esas situaciones te tensionan un poco. Y fue una gran escuela, yo entré cuando tenía 15 años, era muy chica, entonces me ayudó muchísimo en todo eso. En mi caso, por ejemplo, yo canto muchas canciones que los compositores son hombres. Y en realidad es como un juego de meterte en un personaje y recrearlo desde ahí. Obviamente, aunque yo esté cantando una letra que escribió un hombre, la voy a interpretar como una mujer, no como un hombre. Claro. No cambiándole, no poniéndole la A al final a... Sí, claro. No, pero sí. le doy mi sensibilidad y mi interpretación. Soy una persona que si no me conoces mucho puedo parecer un poco como fría, distante y como fuerte, pero soy súper sensible, me sensibilizo fácilmente por las cosas, aunque capaz que no lo demuestro, pero sí, todo el tema de la justicia social y todas esas cuestiones que hasta el día de hoy son cosas que me indignan y angustian al mismo tiempo, e intento desde mi lugar hacer el mínimo aporte posible, tratando de ayudar en la medida que podés. Y esas cosas siempre me pasó desde niña, de cuestionármelo y de no entender mucho el por qué. Capaz que ahora, más de grande, sí, decís, bueno, si yo tengo esto, seguramente es porque otro no lo tiene y así funciona el mundo, ¿no? En un recital en La Diaria, ¿se acuerdan cuando estaba el bar aquel? San José o Soriano. Ahí está. Estaba cantando un tango que se llama Aragán y me vino, que hacía años que lo cantaba además, me vino una laguna y no tenía ni idea qué es lo que venía de la letra, y quedé en blanco absolutamente. Entonces le dije a los músicos, no, paren la canción, vamos a hacer cantar a la gente. Y déjame acá, cerca de vos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Para mí es un placer, ella lo sabe porque se lo he hecho manifiesto muchas veces que me encanta su trabajo. Y voy a presentar a Maya Castro, en realidad ya la presentamos. Maya, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar acá. Y me quedé pensando ahora, justo al final, viste, los compañeros de producción hacen un guión y yo se los rompo todo siempre.
Me quedé pensando cuando contaste eso de que te quedaste en blanco, Sí. porque bueno, a mí me pasa casi todo el día. Y, un cantante, es decir, un intérprete, Sí. ¿no? ¿Qué está pensando cuando está cantando? Mira, generalmente lo que intento es obviamente estar 100% concentrada en la canción, en la música y en lo que está pasando arriba del escenario. Lo que pasa es que en esa anécdota que contaba, por ejemplo, era el bar de la Diaria, Sí. que era un lugar donde obviamente la gente iba a ver un espectáculo, pero también había movimiento de mozos, de no sé qué, no sé cuánto. Y claro, esas cosas a veces en un segundo que te saquen la cabeza de ahí, capaz que te pasa eso, que te viene una laguna. Y además fue justo en una canción que la cantaba hace millones de años. Y lo gracioso de esa anécdota además es que después eso de que la gente cante en esa canción, lo dejé para siempre. Para siempre. Claro. O sea, quedó buenísimo y después lo empezamos a hacer siempre. No, digo, porque se me ocurre que debes tener que tener una concentración, pero no es que, esto yo no lo sé, pero digo, Sí. no es que estés pensando en esa canción y qué letra viene ahora, sino en la concentración de lo que estás haciendo, o sea, la letra viene sola. Exacto. En realidad eso es lo que por lo menos me pasa a mí. ¿No? Creo que nunca lo hablé con otro cantante. Voy a preguntarles. hablarlo a ver si a otros les pasa lo mismo, pero supongo que sí. Es como que la letra viene sola. O sea, viene la melodía y con la melodía vienen las palabras. Claro. No es que estás pensando en la palabra. Por eso también te puede pasar que de repente una palabra Se te desaparece. se te desaparezca, tenés la melodía, pero la palabra no aparece. Y ahí tengo una extraña capacidad, la mayor parte de las veces, que es buscar sinónimos de la palabra. Mirá, así Pero eres. es así en un segundo que aparece el sinónimo. Qué bueno, ¿eh? A veces no rima, pero bueno. Bueno, está, pero el asunto también Pero es se salir, entendió. ¿no? Sí, Ah, obvio. qué momento, ¿eh? Bueno, pero vamos a recorrer un poquito de tu vida, ¿no? Creo que ahí lo estamos escuchando, Aragán. Sí. Sos de Villa Dolores. Soy de Villa Dolores. Y eso es, el barrio tuvo algo que ver en ti, en la forma de ser, la forma de comportarte. Sí. ¿De qué parte de Villa Dolores sos? Porque bueno, ahí Soy- están los que discuten que es la mondiola, que no sé qué. No, esto es Villa Dolores. Eso- Ahora le dicen Positos Nuevo. Claro, porque se vende más. Pero es Villa Dolores, Marco Bruto entre Rivera y Demóstenes. O sea, Marco Bruto, pero hacia el lado, de Rivera hacia el lado del zoológico. Sí. O sea que Y ibas s- caminando a la escuela. Sí, era la vuelta. Íbamos con mi Ya hermana. en esa escuela. Ahí va. La escuela está en Rivera y Julio César, Claro. que es a la vuelta, en la misma manzana. Eso es Y en la esa es casa. Maya Castro Niño. Sí, eso es en la casa de mis abuelos, sin dientes. Y el barrio, sí, obviamente. La barra de amigos con la que nos criamos de toda la vida, en esa barra de amigos había un montón de músicos. En realidad, en ese momento estábamos todos Claro. aprendiendo, pero muchos de ellos son hoy integrantes de La Mojigata, músicos de bandas. Y lo que hacíamos primero cuando éramos más chicos, jugar como todo niño, como toda niña. A mí me gustaba jugar al fútbol y jugaba al fútbol en la calle con mis amigos. Y después esa misma barrita nos juntábamos de noche en la puerta de la casa de alguno a tocar la guitarra y a cantar. Y eso, nos quedábamos toda la noche tocando la guitarra y cantando. Éramos bastante sanos, la verdad. Bueno, y eran músicos. Sí, ¿no? sí, sí. Porque vos adquirís el gusto por lo que contabas allí también, es decir, por la relación con tu padre, que tu padre tocaba la guitarra Sí, y te hacía cantar. sí, claro, mi padre tocaba la guitarra en casa, ¿no? Nunca... Sí, no fue- era un guitarrista, Claro, era no era un guitarrista, nunca fue un profesional. Sí salía en la BCG, salía en carnaval. Y en casa, desde muy chiquita, yo aprendí a cantar y a hablar como al mismo tiempo. Tengo grabaciones con 2 años cantando, no sé, era muy chiquita. Y 2 años cantando. Sí, sí, sí. Y él, toda a media lengua, ¿no? Como No, está habla claro. una niña de 2 años.
Y él tocaba la guitarra en casa y yo cantaba. Y me acuerdo, él cantaba siempre canciones de Silvio Rodríguez, toda esa música que estaba como bien de moda en esa época. Y yo cantaba con él, inventaba canciones. Y era como un juego, me divertía eso. Era una forma de vínculo también de padre a hija. Sí, obviamente. Sí, ¿no? sí, obviamente. Así que Silvio Rodríguez, ¿eh? Silvio Rodríguez. Sí, claro, sí. esa es la época de explosión de Silvio Sí, Rodríguez y claro. la Nueva Trova. Sí, totalmente. Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat. Claro. Igual en casa habían discos de todo. Ya te digo, Citarrosa, obviamente, que me encantaba encerrarme en el living sola a escuchar los discos. Había un tocadiscos y ponía el disco a escuchar a Citarrosa, Chico Buarque. Después habían unos discos de mi madre un poco más polémicos. Leonardo Fabio. Pero Bueno, eso a mí no tenía me gustaba derecho. mucho. Sí, sí, sí. Tenía derecho. Sí, sí. Pero también había un montón de discos de los Beatles, no sé, toda música de ellos en realidad, de mis padres, pero que a mí me gustaba escucharla. Y bueno, algunos de ellos después, más adelante, los interpretaste, porque hiciste canciones Sí. de algunos de ellos. Sí, sí, sí. Pero me quedé pensando, porque ahí, de esa barra de amigos que están en la calle, que tocan hasta tarde en la puerta y seguramente reciben los gritos de algunos vecinos que se callen, das un salto a la BCG, pero muy chica. Sí, claro, porque son solo 15 años. sí, o sea, mi padre salió en la BCG hasta el 89, creo que fue, que ahí la BCG dejó de salir unos años. Y me acuerdo que en el 94 la BCG volvió a salir y yo la fui a ver a un tablado y me encantó. Y dije, yo quiero salir en la BCG. Mi padre ya no estaba en la murga. Y me enteré que estaban haciendo como pruebas de admisión, que eso era raro en la BCG porque nunca se hacía mucha prueba de admisión, pero ese año como volví a la murga y no sé qué, hicieron una prueba y me acuerdo que Rafa Antoñaza me dio un cassette del año anterior de la murga y me dijo, tomá, aprendete todas las voces que cantan las mujeres en toda esta actuación. Y era, no sé, una hora de actuación. Yo me acuerdo de estar en casa con 15 años escuchando y tratando de sacar todas las voces. Y me hicieron la prueba y quedé. Y bueno, el Flaco Esmorís firmaba como mi tutor ante claro, ante el no podías INAME, salir. porque yo no podía salir sin permiso, obviamente. El Flaco Morís es muy estricto, ¿no? ¿Cómo era tener 15 años y estar frente a un tipo como Morís con toda su trayectoria y con esa, no voy a decir rigidez, pero sí esa exigencia en cómo hay que hacer las cosas? Bueno, yo corría con una ventaja y es Que era tu padre. que lo conocía desde toda mi infancia, en realidad. Pero cuando era niña le tenía como un poco de miedo a Esmorís. O sea, tenía pánico porque a mi hermana y a mí nos hacía eso, cuando nos veía en algún tablado, nos agarraba y nos subía al hombro y empezaba a correr con nosotras por todo el tablado. Yo le tenía pánico, cuando veía que venía me escondía. Como aquella época que cuando bajaban del escenario empezaban a agarrar a la gente. Bueno, eso nos hacía a nosotros. Claro. Cuando bajaban, veía que estábamos, nos agarraba. Pero bueno, después conocerlo más profesionalmente como director, sí, obviamente desde un lugar de respeto y siempre escuchando mucho todo lo que nos decía. Yo soy una persona tímida y imagínate en la adolescencia, era recontra tímida. Y creo que no haber hecho esa escuela en la BCG me hubiera costado mucho más después subirme a un escenario, cantar, pero perder ese miedo. tímida, pero te animaste a presentarte para subirte al escenario. Ah, sí, eso sí. Siempre estuve como segura de que quería cantar. Pero viste que una cosa es cantar con gente conocida, Sí, claro. amigos, no sé qué, y otra cosa es subirte a un escenario, pararte, que haya... Sola, sí. Además, en ese momento la BCG era una de las murgas más populares, entonces, no sé, ibas al Sporting a actuar y habían 2.000 personas esperándote a las 2 de la mañana igual. Una maravilla. Sí, increíble. Una maravilla. Ahí Un estamos año- viendo imágenes. Ah, Y mira. después de la BCG, igual seguís un poco más porque vas a la Mojigata. ¿Cómo Sí. es eso de entrar a la Mojigata? ¿Sos fundadora?
No, no. En realidad también en La Mojigata me acuerdo de verlos primero en el encuentro de Murga Joven, de verlos y nada, tenía un montón de conocidos en la murga, el Nachito Alonso que toca redoblante y escribe en la murga, era amigo del barrio, jugábamos juntos a la pelota, Facu también, y nada, me acuerdo de verlos en el encuentro de Murga Joven y que me encantó la murga. Y años después empecé a trabajar mi tesis de antropología con La Mojigata. Ah, mira. Teniéndolos como objeto de estudio y nunca terminé la tesis y terminé saliendo en La Mojigata. O sea, te metiste adentro de la murga para conocerla, para entenderla y para hacer la hice tesis. entrevistas, un montón de cosas. Tremendo trabajo hice. Ahí te estamos viendo con la cara pintada. Una criatura. Y bueno, todos pasamos por etapas así. Qué cosa linda esa de la cara pintada, no sé, a mí me parece que quien sale en una murga debe ser una cosa preciosa eso de decir. Sí. De pintarse la cara, ¿no? Es muy lindo. Yo soy horrible pintándome la cara. Siempre, por suerte, tenía alguien que encaraba un poquito más y que me ayudaba. En La Mojigata, ella justamente, Laura Almada, ella siempre la agarraba y le decía, Laurita, por favor, píntame. Pues si me tenía que pintar yo, era un desastre. Bueno, pero entonces, hiciste carnaval y tuviste experiencias de murgas muy particulares también, ¿no? Sí, sí. Murgas que siempre elegí proyectos también que sabía que me gustaban y que iba a pasar bien. O sea, la BCG me gustaba y me dieron ganas de estar arriba del escenario con ellos. Con La Mojigata me pasó lo mismo. Y cuando ya no disfruté eso, dejé de salir. O sea, ya el último año con La Mojigata ya me costó un poco y dije, no, el año que viene no salgo, pues si no estoy como 100% con las ganas, no. Pero es bravo el carnaval, ¿no? Sí, muy es mucha exigencia, sí. La gente se piensa a veces que es, bueno, es en febrero un mes, y no, en realidad si tenés que dar prueba de admisión, empezás a ensayar en agosto, o sea, ahora nomás tendría que empezar a ensayar y después siempre se extiende como hasta marzo y si te va bien, después seguís y capaz que haces una gira por el interior o te vas para Argentina, que son cosas todas divinas. Sí, son todas bárbaras, pero llevan... Claro, y si tenés otro proyecto también como que te termina limitando y como que no estás en ningún lado, estás como a medias. Y tu otro proyecto era ser solista. Exactamente. Estudiaste canto además, digo, no solamente cantás muy bien, sino que además estudiaste. Sí, del primer año que salí en la BCG, que con la BCG hacíamos muchísimos tablados y era recontra desgastante eso, y yo tenía 15 años, al año siguiente, con 16, les dije a mis padres que creía que necesitaba aprender canto porque me fatigaba mucho, me quedaba a veces sin voz y eso, entonces ahí empecé a tomar clases con una señora, una maestra, y después entré a la Escuela Universitaria de Música. Ahí hice 1 año y medio o 2 de canto lírico, que bueno, que la parte técnica me encantaba y me sirve hasta el día de hoy. Capaz que el tema de repertorio ahí ya no me gustaba tanto, entonces no duré mucho. Pero bueno, simultáneamente, o sea, es como que en un momento determinado tuviste la oportunidad de la murga y ahí empezaste a decir, bueno, me empiezo a profesionalizar, empiezo a aprender a cantar, empiezo a aprender guitarra. Sí. O a estudiar guitarra, y supongo que ya sabrías si tenías... Sí. Tocaba desde chiquita, tipo desde los 9, 10 años. Pero ya en la adolescencia necesité como perfeccionar ciertas cosas, aprender cosas más teóricas también. Y hasta hace unos años seguí tomando clases. O sea, dejé y volví a tomar clases de armonía, como otras herramientas que está bueno para seguir aprendiendo y para seguir mejorando. Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo un montón de cosas y eso me gusta, me estimula para seguir para adelante. Hay como una idea muchas veces de que el músico es un tipo que tuvo suerte porque le salió buena voz y se sube y se canta algunas canciones, pero esto que tú me contás y que yo sé por otros músicos, hay mucho trabajo. Sí, pero totalmente. mucho trabajo del que no es grato, es decir, trabajar la voz, hacer escalas. O sea, hay mucho trabajo. Sí, totalmente. Yo siempre me acuerdo de una frase del Flaco Esmorís que siempre decía que él no creía
en el talento sin trabajo. Y eso a mí me quedó grabado. O sea, podés tener mucho talento, pero seguramente si vos no trabajás para perfeccionarte y para mejorar, quede todo a mitad de camino. Claro. Y para mí eso es súper importante, seguir incorporando herramientas que me ayuden a mejorar, a sentirme más segura arriba del escenario. Cuanto más de cerca estás del instrumento también, te ayuda a liberarte de ciertas cuestiones y a disfrutar mucho más. Sí, aunque vos combinás muchas actuaciones en las que no tocás la guitarra, Sí. solo cantás. Sí, igual con el instrumento me refiero también al instrumento de la voz. Claro. Creo que cuanto más desarrollada tenés la técnica, más libertad tenés arriba del escenario para interpretar. Y eso me parece que es fundamental. Y te hace disfrutar mucho más. No estar pensando en, tengo que colocar la voz así o asado. No, sale. Es un aprendizaje. ¿Y corporalmente? Y corporalmente, bueno, la escuela de la BCG me ayudó un montón. Y después también de verme y de querer corregir ciertas cosas. En algún momento tomé algunas clases de expresión corporal. No, de baile, de aprender baile. a bailar tango, aprender a bailar milonga. El 2010 por ahí me colgué con eso y estuve como 1 año y medio, 2, yendo a clases, yendo a milongas también a bailar, que ahí se aprende mucho con la gente que sabe. Me decías que te metiste con la mojigata para hacer una tesis que nunca terminaste. Sí. ¿Por qué resolviste? ¿Por qué antropología? Mirá, ¿Cómo llegás a la antropología? Que no terminaste, además. Que no terminé, pero estoy a esto, profe. Sí, pero ¿lo vas a hacer? No creo. No creo. En realidad, cuando terminé el liceo, me anoté en psicología, en Facultad de Humanidades, me anoté en historia y en antropología. Nada útil. No, útil es un montón. Es una broma. Pero nada con lo que me fuera a hacer rica o algo por el estilo, eso seguro. Y bueno, la facultad de psicología nunca la pisé siquiera, solo me anoté y no fui nunca. Historia empecé en paralelo, historia y antropología. La historia siempre me gustó, en el liceo me encantaba, me colgaba estudiando, me iba bárbaro, porque me gustaba leer y me gustaba estudiar. Y las materias que no me gustaban las pasaba ahí raspando, pero historia me encantaba. Y bueno, y empecé antropología, mi madre es profesora de filosofía, entonces siempre estuve como en contacto con ese mundo. Y empecé las 2 carreras, historia y antropología, y me gustó mucho más antropología, las materias que tenía. Nada, y bueno, hice toda la carrera. En un momento la carrera se divide en antropología social y arqueología. Opté por arqueología, hice toda arqueología, todas las optativas, todo. Y dije, no, esto no es lo que me gusta, volví para atrás, hice toda antropología y ahí quedé. Y quedaste ahí a un paso de la tesis. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar después cuándo fue que tomaste la decisión de decir, bueno, este es mi camino, yo quiero vivir y quiero vivir la música. ¿Sí? Dale. Hacemos una pausa, seguimos conversando con Maya Castro en un momento nada más. Bien, seguimos conversando con Maya Castro. ¿Cuándo decidís, bueno, te das cuenta que digo, esto es lo mío y yo puedo dedicarme a esto y vivir de esto, ¿no? Digo, porque Sí. también hay que vivir de algo, ¿no? Sí. Mirá, en 2005 por ahí, dije, bueno, quiero armar un proyecto y empezar a cantar. Yo siempre estuve como en bandas de otros proyectos a los que me convocaban a mí como cantante, pero nunca había armado yo un proyecto de cero. Es decir, bueno, quiero tocar con tal músico y armar un repertorio, quiero cantar tales canciones.
Y en 2005 decidí hacerlo y empezar a tocar en bolichitos. Me acuerdo que tocaba mucho en el trigo, en todos los trigos, porque en ese momento había como 5 trigos. Ahí fue la primera vez que te vi en vivo. Ahí va. Y ahí empecé a tocar. Me acuerdo que o sea, tenía un dúo con un guitarrista y nos iba súper bien, a la gente le gustaba un montón y me empezaron a pedir si tenía algo grabado y yo no tenía nada grabado en realidad, tenía algo como muy casero. Entonces fuimos a un estudio y grabamos un demito de 5 canciones y ese demo empezamos como a hacerlo circular entre la gente, a llevarlo a algunos medios y así se fue como armando toda la movida que desembocó después en la grabación del primer disco. Vos ahí tuviste con Herman Klang y Gustavo Pena, El Príncipe. Sí, esa fue una de las bandas, que integré creo que fue en el 98, por ahí, tenía 18 años yo. Y sí, ellos tenían una banda que se llamaba Malena Morgan y el cantante era El Príncipe. Y El Príncipe medio que estaba dejando la banda, como que a veces estaba y a veces no, entonces Herman Klang me convocó a que participara como cantante. Y a veces estaba yo, y a veces estaba El Príncipe, y a veces estábamos los dos. Ahí está la tapa del disco. Ese fue el disco que grabamos. Y en realidad, hoy en día escucho la banda esta y sonaba como súper moderna la banda. Y todo obra de Herman, ¿no? Que es un crack. ¿Y El Príncipe era un músico, se transformó en un músico de culto? Sí, yo creo que sí. Era un personaje como muy, muy polémico, ¿no? Cuando lo conocías te podía caer bien o te podía chocar un poco su impronta, pero a nivel creativo era un genio realmente. Yo me acuerdo de ir a la casa de Liu, de la hija de él, después que él ya había fallecido y me acuerdo que me mostró, me dijo, mirá, tengo todo esto, son grabaciones que me dejó mi padre y eran millones de cassettes con millones de canciones y partituras para orquesta y no sé, o sea, a nivel creativo era un caudal inagotable. O sea, que ahí, entre otras cosas, también tenés contacto con la creación, porque vos primero, en esos primeros pasos que das, sí, empezás con músicas, yo no sé, cantás a Cita Rosa, yo me acuerdo, sí. Fernando Cabrera, Sí, empecé... Los Redonditos de Ricota. Sí, ahí va. Empecé eligiendo canciones que me gustaban y que quería cantar. Y como compositora, ya en el segundo disco, ahí ya empiezan a haber canciones mías, aunque siempre hice canciones, o sea, desde adolescente hacía canciones. Solo que me costó como dar ese pasito de empezar a presentar mis canciones primero a los músicos, después en público. Y por suerte siempre tuve músicos compinches que me estimularon mucho para tocar mis canciones. Esta es la etapa de tu primer disco. Del primer disco. En realidad hay como un momento en el que hay varias mujeres que hacen tango, ¿no? Sí. Y se da, no sé si está bien lo que voy a decir, porque es una percepción que no tiene ningún fundamento, pero como un momento en el que hay 2, 3, 4 mujeres que hacen tango y que impactan más que hombres que hacen tango. Vos sos parte de eso. ¿Qué pasó con el tango? ¿Por qué? ¿Qué pasó con ustedes con el tango o contigo con el tango? Sí, esa explicación, esa pregunta en realidad me la han hecho muchas veces y no encuentro una explicación muy lógica. Sí, es verdad que el tango siempre estuvo como vinculado a lo masculino y que se dio un momento en que tomamos protagonismo las mujeres. Y creo que fue algo bueno, en cierto sentido, por empezar a cambiarle un poco la impronta al tango. Siempre se tildó al tango de machista, de no sé qué, de no sé cuánto. Y me parece que también está en nosotros empezar a apropiarnos del tango y a cambiarlo, a cambiar exactamente esas cosas que hoy en día en esta sociedad son cuestionables. En los años 30
no se cuestionaban muchas de esas cosas. Sí, o claro. sea, hay letras de tango que hoy las escuchás y decís, ¿cómo alguien puede cantar esto? Exactamente. Pero en esa época era lo más normal del mundo, o sea, era lo que estaba bien. Entonces, es un poco raro cantar esas letras hoy en día no tendría sentido. Entonces, empezar a cambiar esas cosas me parece que es parte de nuestro rol. Empezar a cambiar la forma de interpretar también, de un tango capaz que más melódico. Y bueno, ¿y por qué se dio en ese momento que aparecimos todas juntas? No lo sé. No, está bien. A veces son momentos que como que se necesita una respuesta y de repente aparecen quien dan la respuesta. Pero, Sí. pero vos aparte de tango haces milonga, has hecho Sí. folclore, pero ¿le pones un poco de tangués también a esas cosas o no? Yo tengo determinada forma de cantar que viene conmigo, que viene de toda mi historia, digamos. Y que obviamente al pasar los años, como que vas reafirmándote también Claro. en tu camino, como creando tu identidad. Y creo que eso no podés sacártelo cuando estás cantando un tango, una milonga o una samba. Siempre va a haber algo de esa identidad, es parte de vos. Entonces, yo creo que canto los tangos de una forma distinta capaz a como está acostumbrada la gente a escuchar los tangos. Y también las otras músicas les he logrado dar mi tono y mi forma de cantarlas, ¿no? O sea, Nunca me gustó atarme mucho a los estilos. Me acuerdo una vez que terminé de tocar en el Trigo, cuando recién empezaba a cantar, y que había un guitarrista de tango bastante conocido, y me dijo, no, está muy bien lo que estás haciendo, pero me dice, te faltan todavía algunas mañas de cómo se tienen que cantar los tangos. Y me acuerdo no se lo dije, pero lo pensé, que yo no quiero agarrar esas mañas. Claro. Justamente es lo que no quiero, porque eso ya lo hace un montón de gente y lo hace muy bien. Yo quiero hacer algo propio, mío. Pero, ¿sentís que lo encontraste, que hay una forma de hacer música, Maya Castro? Sí, creo que sí. Creo que a partir del tercer disco, sobre todo, eso como que se asentó y se afirmó. En el segundo disco ya se ven algunas cosas, pero en el tercer disco es un disco que lo escucho hoy en día y digo, esa soy yo, cantando. Bien. Esa que además, bueno, después de versionar a mucha gente, de tener tus propios temas, me imagino que es bastante más fácil. No digo que escribir un tema, una canción, sino que es bastante más fácil presentar una canción propia cuando ya tenés un recorrido que cuando estás empezando, que de repente, Sí. ¿no? Igual siempre es una situación como de nervio distinto, porque obviamente en tus composiciones exponés Claro. cosas personales que capaz que en canciones de otros no. Entonces siempre es como un nervio distinto en el momento de presentar por primera vez una canción propia. Pero bueno, fue parte también de todo un aprendizaje y sí, seguramente el haber tenido como todo un trayecto anterior hizo que en el momento de presentar mis canciones no fuera una carga tan pesada. ¿Las presentabas o las escondías en medio de otras? No, las Siempre presento. Sí, Sí. sí, sí. Sí, siempre presento las canciones. No me gusta hacerlo muy tedioso, ¿viste? No me gusta hablar demasiado en los shows y eso, pero sí, siempre Está bien. presento. Esto yo no lo sabía, los compañeros de la producción me lo pasaron. Hiciste varias giras por Europa. Sí. Hice 5 giras por Europa. ¿Cómo, digo, te llamaron, te largaste al agua, tenés un representante? Y muchas cosas distintas en realidad. Siempre lo primero es tirarse al agua, eso seguro. En el 2007 creo que fue, me llamaron de una empresa a ver si quería ir a hacer un show a Londres.
que me Claro que sí, le dijiste. Obvio. ¿Qué te voy a decir? Obvio. Recién había sacado mi primer disco, Sí. además era como todo un acontecimiento. Aunque no me paguen, voy. No, además me pagaban Nomás te bárbaro. pagaban. Me pagaban bárbaro, me pagaban los pasajes a mí, a mi pianista, que es Horacio, que ahí lo estamos viendo. Sí, Y esta fuimos. es una foto de la Ahí gira. va. Y fuimos a tocar allá, tocamos en el BAFTA de Londres, estuvo increíble. Y yo me quedé viajando después por Europa y dije, acá quiero volver a tocar. Y a los años se hizo un mercado de artes acá en Montevideo, donde vinieron productores de distintas partes del mundo, tocamos, y me vio un productor que era de Copenhague, de Dinamarca. Le encantó, me dijo que iba a presentar mi propuesta al lugar donde él tocaba, donde él trabajaba, que se llama Global, que es un local de música en Copenhague, que van músicos de todas partes del mundo. Y me dijo que sí, que podíamos concretar una fecha, y ahí empecé a Ahí la armar. tenés. Ahí está, ahí es el Global. Y ahí empecé a armar con contactos que tenía en Suecia, en Noruega, y así armé la primer gira. Claro, después que vas, empezás a generar otros contactos y la red se hace como más amplia y es más fácil llegar. Igual siempre que eso me costó aprenderlo, pero porque nosotros no nos manejamos con esos tiempos, y es que ellos programan todo un año antes. Claro. O sea, si vos vas 6 meses antes y les decís, quiero arreglar una fecha, medio que se lo toman a mal, no les gusta mucho, les parece como desprolijo. Claro. Entonces, bueno, durante 5 años consecutivos logré... O sea, ibas dejando armada cosas para el año siguiente. Claro, exactamente. Y Fui a Polonia también, estuvimos en un festival gigante en Polonia. ¿Y cantabas para gente de habla hispana o para...? Depende de los lugares. Por ejemplo, en Suecia, la colonia uruguaya y latina, hay muchos chilenos, muchos argentinos, muchos uruguayos. Ahí obviamente hay una colonia fuerte latina, pero en países como Polonia, toqué en la apertura del festival de tango de Lodz, de Polonia, y habían como 1.200 personas, y de habla hispana habían 2, que era el cónsul y el embajador uruguayo. O sea, esas eran las personas que hablaban español, Claro. Después eran todos polacos. Vamos a estar mirando un video tuyo Sí. cantando en Finlandia, creo. Ahí va. Vamos a ver si lo podemos... Ahí está. Ahí está, sí, allá se ve. Festival de tango de Seinäjoki se llama la ciudad. Qué raro en Finlandia, ¿no? Pa. Bueno, también ahí en Finlandia pasaba lo mismo que te comenté recién. O sea, uruguayos, yo no conocí ninguno, Claro, además que el Finlandia- embajador. Claro, pues Suecia tiene aquello de que fue un lugar que Claro. recibió muchísimos exiliados, Sí, ¿no? sí, exiliados de todo el mundo. Sí, y sí. sigue siendo un país, además, muy abierto con la llegada de extranjeros, ¿no? Ahora hay muchísimos árabes. Sí. Entonces, pero en Finlandia, el embajador nada más. No. Qué interesante. Sí, en ese lugar era el Estadio Arena de esa ciudad. Habían como 7.000. ¿Ese fuego era de y pico verdad o era personas. mentira? No, era de verdad. Era de verdad. Era de verdad, era de verdad. Qué escenografía, ¿no? No, digo, Sí, impresionante. a veces le parece raro, pero en realidad nosotros escuchamos, seguimos escuchando Sí. muchísima música de intérpretes que hablan en otro idioma y no entendemos nada de las letras. Sin Claro, embargo, totalmente. La música y la melodía son algo tan importante que a veces no sabes lo que dice, pero no te importa. Sí, y podés percibir ciertas cosas Claro. que capaz que no necesitas saber exactamente palabra por palabra qué es lo que se está diciendo.
Qué bárbaro, 5 giras por Europa, qué interesante. Y aprendiste la verdad mucho que más sí. de la vida. Sí, Supongo sí. que... Sí, aprendí mucho, primero también de la convivencia con los músicos también, que las primeras giras sobre todo eh, las armaba demasiado extensas, entonces también para aprovechar para conocer los Claro. lugares, ¿no? Después ya las últimas que hice trataba de que fuera todo bien, bien de corrido, tocar un día en una ciudad, otro día en otro, y volver ya a Uruguay. Pero sí, es muy cansador, pero es súper enriquecedor. Esa rutina también de estar tocando todos los días, que acá obviamente No pasa. no la tenés. Claro. Y estar tocando en un país un día, en otro país al otro, es alucinante. Ahora, por suerte, voy a ir a Portugal a un festival a fines ¿No de me llevas a octubre. Portugal? No conozco Portugal. Me han hablado tan bien de Portugal. Yo no conozco tampoco. Dicen que es tan lindo. Sí, me ha dicho todo el mundo. Y ya estuve mirando la ciudad que voy y es hermosa. Es hermoso Portugal. Sí. Sos una música, una mujer muy reconocida, porque en Uruguay has tenido actuaciones muy importantes. Digo, estuviste en el Solís, estuviste con la Filarmónica, cantaste. Sí, varias veces, por suerte. Fuiste una de las protagonistas del homenaje a Citarrosa en este bicentenario. También, sí, eso fue alucinante. Es de esas actuaciones que creo que no me voy a olvidar nunca en mi vida. Primero porque soy súper fanática de Citarrosa, es de los músicos que escucho cantar y se me eriza la piel, literalmente. Y bueno, y ese evento fue primero tremendo orgullo que me convocaran, porque obviamente habían músicos uruguayos recontra importantes y también músicos de todas partes del mundo. O sea, Joan Manuel Serrat, que yo escuchaba los discos en mi casa cuando era chiquita, estuve charlando con él mano a mano, me lo encontré caminando por la tribuna América medio perdido porque no encontraba el escenario, lo agarré del brazo y le dije, vení que yo te llevo al escenario. ¿Entendés? Esas cosas que decís, nunca me lo hubiera imaginado en mi vida. Y bueno, después subirte al escenario, que habían 30.000 personas en el estadio, lograr disfrutar de ese momento. Me acuerdo que cuando me subí al escenario quedé como paralizada de ver toda esa marea de gente, que no se veía la gente, pero se veían todos los puntitos de los celulares sacando fotos o filmando. Y me quedé como paralizada 2 segundos y pensé, esto tengo que disfrutarlo. Y ahí fue un goce realmente. Una samba cantaste ese día. Chamarrita. ¿La chamarrita? Canté la chamarrita de los Milicos mirá. con el cuarteto de Toto Méndez, que es alucinante. Y sí, fue muy disfrutable. Fue muy disfrutable. Realmente, sí. Bueno, hacemos una pausa y seguimos porque vamos a hablar un poco de tu carrera, de otras cosas de tu carrera, y también de la situación, lo que se vivió con la pandemia, de todo eso. En un ratito nada más seguimos conversando con Maya Castro. Seguimos conversando con Maya Castro ya en este último bloque. Has tocado con varias mujeres, Ana Prada, Laura Canoura, Mónica Navarro, y ahora vas a hacer con Laura y con Alfonsina un espectáculo, ¿está bien? Sí, van a estar de invitadas. Van a estar de invitadas. Sí, van a estar de invitadas ahí en La Trastienda, que tocamos el 6 de agosto. Y bueno, nada, con Alfonsina nunca canté, en realidad. Y con Laura las canciones que vamos a hacer son 2 canciones que tampoco nunca cantamos juntas, así que estamos ahí preparando, ensayando. Nada, siempre me gusta invitar gente distinta a participar de mis espectáculos.
en el último espectáculo que hice, antes de este parate eterno que hubo por la pandemia, tuve de invitados a Mario Carrero y a Cristian Cari, con quienes canté unos tangos. Y nada, me gusta ese intercambio. Me gusta también cuando me invitan a mí participar de otras cosas, cantar otras cosas. Santulo me ha invitado varias veces a cantar, por ejemplo, y canta un tipo de música que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero me gusta mucho eso. Hay una buena onda en ese sentido, ¿no? Que yo veo que los músicos van, participan con una banda, y que lo disfrutan, es la sensación que tenés. Sí, obvio. Pero ¿cómo es eso? Bueno, vos decís, Laura, venite a cantar un par de canciones conmigo, ¿y cómo ensayás? ¿Tenés que ensayar? Sí. ¿O es...? Sí, en realidad a veces son situaciones distintas, ¿no? Ahora con Laura y con Alfonsina vamos a cantar mano a mano, guitarra y voz, y vamos a preparar 2 canciones con cada una especialmente para este show. Claro. O sea, se van a dar ahora y seguramente no vuelvan a ocurrir porque esa es la gracia también, ¿no? Hacer cosas distintas, Sí, claro. Tener armados en el show también que sean distintos, ¿no? Que no sea siempre lo mismo. Y por lo menos en esta situación se da así, otras veces no, otras veces invitás capaz que, no sé, cuando hice el Solís, estuvo la Catalina de invitada y los invité a hacer Pausa, que es una milonga, que es una composición mía. Y claro, ellos venían como a incorporarse a la canción. Son como situaciones distintas. Cuando invitas a incorporarse o cuando armás algo más de cero. Sí, ya me queda claro, después de lo que me dijiste antes, que a la murga no volvés. Aunque la invites a cantar contigo, no volvés. No sé, lo ¿No estoy sabés? pensando. Ah, mirá. Estoy con ganas. ¿Sí? Sí, no sé si fue el parate eterno Claro. de tocar y nada, estoy con ganas. Mirá, ¿le haces ese sacrificio? Sí, si me lo planteas así ya me da miedo. No. Te lo dice alguien que le hubiera gustado salir en una murga y nunca se animó o no tuvo la oportunidad. No sé, capaz que ni siquiera tenía la voz, pero no importa. Sí, Pero, estoy con ganas pero está bueno, de volver está. a hacer carnaval. O sea, Sí. seguir con espectáculos. Lo que me parece también es que, bueno, vos tenés un gran trabajo para eso. Y entre otras cosas me decías, cuando estábamos en la pausa, que das clase Sí, de canto. doy clases de canto desde hace muchísimos años ya. Y bueno, y me gusta mucho realmente, lo disfruto. Aprendo mucho de mis alumnos también, que eso está bueno. Conozco música distinta, música nueva. Y me gusta trabajar con grupos pequeños también, que se da otro tipo de dinámicas de clase. Trabajamos mucho hacer distintas voces, hacer arreglos. Y nada, me parece un trabajo que lo disfruto realmente, lo paso bien, me divierto. Y supongo yo que además ayuda en tiempos como estos de pandemia en que Sí. no hay actuaciones. ¿Cómo pasaste todo este periodo de cierre de teatros, de espectáculos musicales, de una cultura muy castigada? Sí, fue difícil realmente, sobre todo este segundo parate, por lo menos para mí. No tanto a nivel económico, porque doy clases y eso por suerte no se paró. Tenemos herramientas como el Zoom y Claro. todas las cuestiones virtuales que te ayudan a poder seguir, sobre todo en las situaciones más complicadas de la pandemia. Pero sí me pasó que empecé a extrañar muchísimo el contacto con el público, el subirme a un escenario. Yo no soy una persona que toque demasiado seguido, pero siempre 1 o 2 veces por mes siempre tenía algo. Claro. Y de repente, la última vez que toqué fue en octubre y nunca más. Y la situación también fue rara porque empezaba a abrir todo y todo el mundo estaba O sea, yo podía ir al gimnasio, habían partidos de fútbol, podía jugar un partido de fútbol con otras 11 personas capaz que no conozco y que no son de mi burbuja ni nada,
pero no podía trabajar. No puedo tocar, no puedo cantar, no puedo expresarme. Y esa fue una situación bastante complicada y que en un momento me empezó a bajonear directamente. O sea, me notaba que estaba como bajoneada, como triste, y realmente era por eso. Y estuvo buena una instancia que tuvimos con varios músicos amigos, de juntarnos a charlar de eso, ¿no? A ver de cómo estábamos pasando, cómo nos sentíamos. Y eso fue una instancia que estuvo bueno, por lo menos para intercambiar, Claro. de, bueno, estamos así, pero hagamos cosas para estar mejor. No es solo lo económico lo difícil, es una No, cuestión claro. también anímica Sí, sí, y que también lo notás en la gente, porque totalmente. cuando publicás, bueno, volvemos, vamos a volver a tocar, no sé qué, no sé cuánto, la gente empieza, ay, por fin lo necesitaba. Y eso decir lo necesitaba es súper importante, porque nosotros también lo necesitamos. Más allá, vuelvo a repetir, de los temas económicos que obviamente son súper complejos, no solo para los músicos, sino para todo un montón de gente Sí, las que salas, los que trabajan en las salas, Sí, todo el complejo claro. que se mueve en el entorno a los espectáculos Sí, musicales. totalmente. Y ahora cuando volvemos, en realidad tampoco podemos volver al 100%, porque obviamente hay un aforo, la situación, si bien está mejor, todavía no está bárbara. Entonces, es como que tocamos, está buenísimo volver, pero tampoco es una situación... Pero seguiremos, habrá otra vuelta. Ay, no, por favor. No va a haber, no, por esperemos que no, favor. esperemos que no. Esperemos que no. Este, Hiciste algunas cosas a nivel digital, tipo algunas actuaciones a través de... Sí, hice una sola en Una. realidad, que fue el día de mi cumpleaños, Ahí está. que no lo pude festejar, entonces decidí Sí. festejarlo Con haciendo un streaming ahí, va. caserísimo. Y bueno, se prendió un montón de gente, eso estuvo bueno, fue divertido y no pasé sola mi cumpleaños. Por lo menos. Sos una persona también además muy comprometida socialmente, ¿no? Sí. En una cantidad de cosas y estuviste participando activamente en la campaña para la juntada de firmas Sí. contra la LUC. Sí. Eso ¿de dónde te viene? ¿Cómo te sentís con eso? Sí. ¿Y te afecta o te preocupa que pueda afectarte en tu carrera? Decir, bueno, esto capaz que no me hace bien. Es delicado eso, porque yo siento que hay determinadas cosas con las que a mí me importa comprometerme y en las que quiero estar realmente. Respeto también a músicos, colegas, que sé lo que votan y sé si firman o no firman y deciden no comprometerse. Lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Y sí, me he preguntado si me perjudica o no a nivel de imagen, pero creo que lo otro es más importante. Creo que comprometerse por determinadas cosas es más importante. Es una visión personal, capaz que estoy equivocada, no sé, pero yo decido jugármela por determinadas causas que me parecen importantes. No solo a nivel político, sino a nivel social. Sí, no también. sé, me llaman de una olla popular porque necesitan difundir que se les acabó el gas y no tienen cómo cocinar, cosa que me ha pasado varias veces. Y obviamente que lo voy a compartir y voy a retuitear 800 cosas. No sé, me parecen cosas que son importantes. Capaz que más importantes que te vayan a ver 50 personas más. Sí, está muy bien. No, digo, pero es interesante porque en realidad la cultura en Uruguay, o la gente de la cultura, en su mayoría han sido gente comprometida con derechos, Sí. con necesidades. ¿tá? Sí, Y yo creo que, por eso te decía, que hay determinadas causas en las que quiero estar y me parece importante estar, otras que no. Otras que no me bien. interesan y que prefiero no participar. Pero en esas sí, y obviamente también, así como recibís aplausos, recibís recibís palos. millones de golpes. Sí, sí. Como gente que se piensa que
que te pagan por hacer una publicidad para que la gente firme para el referéndum. O sea, no sé en qué mundo de fantasías viven, pero hay cosas que las haces por compromiso. Claro. Está muy bien. Bueno, fue un gusto, pero te queremos ver y te vamos a ver el 6. El Es 6. el viernes 6 de agosto. Viernes 6 de agosto, en la trastienda. Ahí tenemos el Ahí afiche. está, el afiche. Con entradas en Habitat. Ahí está, están en Habitat, por la web de Habitat también. Voy a estar con Horacio Di Llorio, que es mi pianista, con Santiago Peraza en guitarra, y van a estar de invitadas Laura Canoura y Alfonsina, con quienes vamos a hacer unas canciones. Así que, bueno, fue un gusto. Bueno, un placer para mí también, como siempre. Es interesantísimo conocerte un poquito más, y no pudimos hablar de que jugabas al básquetbol. Sí, señor. Que jugabas Así es. en Aguada, pese a que hoy dijiste una palabra mágica cuando dijiste Sporting, por el tablado. Maya, muchas gracias. Gracias a vos. Ha sido un gusto. Nosotros nos despedimos, volvemos el próximo lunes con La Letra Chica y el próximo viernes con otra entrevista. Gracias por todo.